Cordial saludo. El tema que vamos a trabajar hoy es el tema de interfaces. Es uno de los temas esenciales dentro de la programación orientada a objetos. Si bien es un tema que por su profundidad no alcanzamos a verlo en una sola clase, posteriormente ustedes con el docente del Politécnico van a profundizar en este tema, ya que durante sus trabajos de PPI, una de las cosas que más van a hacer ustedes es programar, diseñar interfaces gráficas. Pero las interfaces no son solo gráficas, eso es lo que vamos a ver hoy. Empecemos con esto de las interfaces. ¿Cuál es el objetivo? Entonces el objetivo es que ustedes entiendan e interioricen el concepto de lo que es una interfaz según el paradigma de la programación orientada a objetos. Entonces, que ustedes sepan aprovechar esas ventajas e incorporarlas dentro de sus proyectos de PPI o proyectos pedagógicos que están desarrollando. Entonces, con este objetivo claro, vamos entonces a repasar conceptos previos que necesitamos para esto. Aquí los invito a que ustedes participen. Bueno, por acá tienen una pregunta. Adelante, Jorge. ¿A qué se refiere usted cuando habla del paradigma de la programación orientada a objetos? Muy bien, gracias por tu pregunta. Sí, resulta que es una frase que uno escucha constantemente en programación. Paradigma de la programación orientada a objetos, ¿cierto? A veces escuchamos una frase como que rompieron paradigmas. Si ustedes buscan como el significado etimológico de la palabra, dicen que la palabra paradigma viene como de para, que es junto, con digma, que es ejemplo. Es decir, es un sinónimo como de ejemplo. Dentro de las disciplinas, un paradigma se asocia como un modelo a seguir. En este caso, en programación, había un modelo que era secuencial, y luego cuando aparece la programación orientada a objetos, entonces dice que aparece un nuevo paradigma, es decir, un nuevo modelo. En este caso, la programación orientada a objetos. Y es precisamente sobre los conceptos de clases y objetos que tenemos que hacer un recorderis breve antes de enlazarlo con el tema de las interfaces en Java. Entonces, conocimientos previos que debemos de tener: clases, objetos, métodos y herencia. Rápidamente, ¿quién me quiere colaborar con el concepto de clase? Como lo tenga usted claro en su mente. Alguno que levante la mano y me... Juan Pablo. Es una plantilla en donde se definen los objetos con sus atributos y métodos, que serían las acciones. Perfecto, sí. Eso es una clase, es una plantilla. Muy bien. Él mencionaba un concepto que lo vemos allí, que son métodos para los objetos, ¿cierto? Y él decía que allí se definen entonces en las clases los métodos, y también hablamos de las características, que aquí se conocen con el nombre de atributos. Entonces, otra persona que me recuerde qué es eso de métodos, rápidamente. ¿Qué son métodos? Mejía. Son como las acciones que tienen los mismos objetos. Entonces, por ejemplo, nosotros definir un objeto, este va a tener unos métodos que serían como las acciones. Correcto, sí. Lo que dice Mejía es cierto. Los objetos entonces tienen características o llamadas atributos, que son por ejemplo el color, ¿cierto? La apariencia, y tienen comportamientos o acciones que llamamos métodos. Muy bien. Entonces, ¿qué será la herencia? Recuerden que es un tema que ustedes ya han visto. ¿Quién me recuerda qué es la herencia? ¿Eso para qué sirve? ¿Alguno que me recuerde el concepto de herencia? A ver, Juan Andrés. El concepto de herencia viene siendo cuando un objeto recibe los mismos métodos y atributos de otro objeto anterior, como de una superclase, por decirlo así. Ok, ¿y qué ventaja nos ofrece la herencia? Que, bueno, básicamente nos ahorramos código, ya que podemos utilizar los mismos atributos y métodos y los podemos editar. Perfecto, sí. La herencia es muy importante porque evita tener que sobreescribir un montón de código, ¿cierto? Sino que podemos reutilizar código, eso es lo importante. Entonces, como ya sabemos, los objetos son los hijos de las clases. Entonces, con estos conceptos claros, vamos a proceder entonces con las interfaces. Aquí ustedes ven varios controles remotos. Resulta que una interfaz es como una colección de métodos, en este caso métodos abstractos. Cuando decimos métodos abstractos, para que tengan en cuenta ese concepto, y ahorita tomen nota de él, los métodos abstractos son métodos que no tienen cuerpo. Recuerden, no tienen cuerpo, es decir, esos métodos no tienen llaves, no tienen código adentro. Entonces ustedes dirán, entonces uno ¿para qué va a reutilizar un código que no tiene código? Es decir, ¿para qué va a reutilizar un método si eso no tiene código? Resulta, imagínese que usted desarrolla un control remoto genérico, ¿cierto? Pero aquí tenemos empresas como Motorola, Sony, Panasonic, etcétera,
y cada uno de ellos va a implementar esa interfaz. Es decir, si pensamos en una interfaz a nivel de hardware, recuerden que la palabra interfaz quiere decir entre dos caras, interface, entre dos caras. ¿Entre cuáles caras? Entre usted y el dispositivo con el que usted va a interactuar, ¿cierto? Entonces aquí vemos que estos son interfaces a nivel de hardware. Tienen algunas cosas en común. ¿Qué cosas en común vemos en los controles remotos, por ejemplo? Botón de apagar, por ejemplo. Botón de apagar. ¿Cuál otra cosa? Eso, subir volumen. Mire que ahí estamos hablando de acciones, o sea, métodos. Subir volumen, bajar el volumen, cambiar de canal, aumentar el brillo, etcétera. Todos esos métodos que ustedes están mencionando ahí es como lo genérico que debe tener todo control remoto. Eso que nosotros llamamos genérico es la interfaz. Entonces, por ejemplo, él diseñó un control y estas son compañías, los que están a los lados son compañías que también quieren utilizar el código de él. Entonces él les dice, bueno, ustedes van a diseñar controles remotos para subir el volumen, bajar el volumen. Es decir, él les dice los métodos, él les dice qué métodos deben de implementar, pero no cómo los van a implementar. Porque la forma como lo va a utilizar Sony o como lo va a sobreescribir va a ser diferente a como lo va a utilizar Panasonic, ¿cierto? Pero tanto él como él van a programar subir el volumen y cambiar de canal. Esas son las interfaces. Entonces una interfaz es como un contrato que nos permite a nosotros implementar métodos. De hecho, todos los métodos de las interfaces, todos, sin excepción, tienen que ser abstractos. Si existe un solo método que no sea abstracto, entonces ya eso no es una interfaz, sino que es una clase abstracta que ahorita lo vamos a ver. Entonces, la interfaz permite esto. Vemos diferentes controles y ustedes ven que aquí dice, este control es igual a este, pero es igual en cuanto a interfaz, ¿cierto? Pero la programación de cada método va a ser diferente, ¿cierto? Por eso ustedes ven que hay controles que inclusive permiten cambiar modos. Yo puedo manejar el DVD, puedo manejar el televisor, ¿cierto? Porque puedo utilizar diferentes interfaces, implementarlas. Entonces, esto mismo que estamos viendo aquí es lo que nosotros vamos a hacer en programación. Entonces, resumiendo, se diseña una interfaz y la pueden utilizar o aplicar diferentes dispositivos en este caso, ¿cierto? Entonces piensen en la interfaz, es lo genérico que pueden utilizar otros, pero que los métodos van a ser sobrescritos. ¿Por qué es importante que se sobrescriban esos métodos? Por ejemplo, yo puedo tener una interfaz llamada volador, ¿cierto? Y voy a tener, por ejemplo, un objeto que es águila y otro objeto que es avión. Ambos implementan la interfaz volador, pero un avión no va a volar igual que un águila, ¿cierto? Sería muy raro. Entonces, por eso cada uno sobrescribe el código de forma distinta. Bueno, este personaje, ustedes lo han visto, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Perry. Por ahí me dicen Perry, que es un agente secreto, que no sé qué. Eso está muy bien, pero vamos a enfocarnos en qué tipo de animal es Perry. Un ornitorrinco, perfecto. Y resulta que el ornitorrinco es uno de esos animales que tiene a los científicos pensando. Por ahí en el año 1798, cuando los europeos vieron por primera vez los ornitorrincos, que es un animal de Australia, entonces llevaron una especie de estas por ahí a Inglaterra y creían que era una broma. De hecho, pensaban que a este animalito le habían cosido el pico de un pato. De hecho, la palabra ornitorrinco quiere decir pico de ave. Entonces creían que eso había sucedido. Cuando el animalito murió, miran a ver si tenía costuras en el pico y se dieron cuenta que no, que realmente el animalito sí es curioso. Porque miren, él tiene una cola como de castor, tiene un pico como el de un pato, tiene membranas que le permiten nadar dentro del agua y tiene inclusive un espolón en la parte trasera, en la patica trasera, que es venenoso, ¿cierto? Tienen ojos pequeñitos que les permiten, pues pueden ver en la oscuridad, pero no tanto por los ojos, sino porque ellos emiten unas frecuencias eléctricas y también las detectan. Por eso ellos cuando se meten en el agua, cierran los ojos y pueden detectar animales como lombrices que estén metidas dentro de la arena, gracias a eso. Entonces, por todos los lados que vemos, es un animal muy curioso. Pero entonces, ¿qué relación tiene él con las interfaces? Si ustedes ven, es como si fuera un animal que tiene partes de diferentes animales, ¿cierto? Como dicen ustedes en el lenguaje de los gamers, tiene diferentes poderes. Por ejemplo, él es un mamífero y pone huevos. O sea, es un mamífero. O sea, que él tiene un método que es ¿cuál? ¿Qué método tienen los mamíferos? ¿Qué me recuerda? Mamífero, el nombre lo dice. Mamífero, ¿cierto? Entonces, aquí vemos métodos como ¿cuáles? Amamantar, ¿cierto? ¿Y cuál otro? Bueno, y mamar leche, pues, para que nos quede claro.
Listo, entonces aquí vemos dos métodos. Pero como les decía, él implementa este método amamantar, pero él lo sobrescribe de una forma diferente. ¿Por qué? A pesar de que ellos dan leche, esos animales no tienen mamas, como vemos en los otros mamíferos. No tienen mamas, sino que él suda la leche por el abdomen y los hijitos lo que hacen es que la lamen de la barriga del animalito, ¿cierto? Y también es ovíparo. ¿Qué quiere decir ovíparo? ¿Qué me recuerda? Ovíparo, pone huevos. Listo, o sea que, ¿cuál es el método que va acá? Poner huevos. Poner huevos, perfecto. Observen que los métodos acá los estoy colocando entre paréntesis y de una vez coloco punto y coma, es decir, no vemos una llave, no vemos un cuerpo. Poner huevos. O sea, es algo curioso. Y recuerden que les decía que este animalito es venenoso, ¿cierto? Aquí dice que es venenoso, tiene una espuela, muy venenoso, o sea que no lo toque porque es muy peligroso, muy doloroso. Entonces, aquí implementa otra interfaz que estamos viendo que es venenoso. Si es venenoso, ¿cuál será el método? Envenenar, ya. Envenenar. Envenenar, ¿cierto? Entonces miren que él envenena, pero el cómo envenena es diferente de un animal a otro. Él lo hace a través de un espolón. Si es una serpiente, ¿a través de qué? Un mordisco. No sé las que escupen veneno, ¿cierto? Pero entonces vemos que aquí hay cosas genéricas que vemos en algunos animales y que este animalito las implementa de una forma distinta. Entonces por eso es tan importante entender el uso de las interfaces. Entonces, vamos a hacer un ejercicio utilizando este animalito que es el ornitorrinco, y debido a que el tiempo de la clase es muy limitado, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar el código, tampoco es tan grande, y ustedes lo van a personalizar luego por sus equipos de PPI. Entonces, yo voy a abrir aquí Eclipse, más bien NetBeans, para que de una vez pasemos al ejercicio. Y voy a duplicar aquí la página. Es como un contrato que indica qué hacer. Repito, es como un contrato que indica qué hacer y no cómo hacerlo. Queda clara la diferencia entre el qué y el cómo, ¿cierto? El qué es que le dicen a usted, usted tiene que poner huevos, tiene que amamantar y tiene que envenenar. El cómo lo va a hacer, ya usted lo personaliza, que es la parte que ustedes van a hacer ahorita. Cuando ustedes cambian los mensajes con sus equipos, ya les dicen, bueno, vamos a personalizarlo así. Cuando ustedes estén trabajando en interfaces gráficas con el profesor del Poli, se van a dar cuenta que se implementan algunos métodos que ustedes tienen que sobreescribir. Por ejemplo, cuando se escucha un evento, ¿cierto? Al presionar una tecla, al mover el mouse, ahí se van a dar cuenta que ustedes personalizan estas cosas. Entonces van a ver la relación que existe entre ambos. Entonces está claro lo que son los métodos abstractos. Bueno, es bueno colocar ahí como un comentario, que en las interfaces todos los métodos tienen que ser abstractos. Eso no es opcional, tienen que ser abstractos. Y miren, hay una palabrita clave cuando trabajamos con interfaces, que es la palabra implements. Así como en herencia había una palabra clave que era, ¿cuál era la palabra clave en herencia? ¿Quién me recuerda? Extend. Eso, en las interfaces hay una palabra clave que se llama implement, ahorita la vamos a ver ahí, pero coloquemos un guioncito para explicarlo. Implement. Listo. Para cuando ustedes la vean, de una vez asocien que eso es una interfaz, o que estamos trabajando, que estamos implementando una interfaz. Entonces coloquen ahí, implement, palabra que indica que se está implementando una interfaz. Recuerden que Java solo existe la herencia directa, es decir, una clase solo puede heredar de otra clase. Por ejemplo, ustedes heredan a nivel genético de su papá y de su mamá, podríamos decir que de dos clases, pero en programación, en este caso en Java, eso no existe, solamente puede heredar de una sola clase. Pero aquí es donde entran las interfaces y nos ayudan a simular la herencia múltiple, como veíamos con el animalito. Pues que yo quiero poner huevos, quiero tomar leche, quiero respirar bajo el agua. Por cierto que el animalito también es anfibio. Ahí se dan cuenta que es muy, muy raro. Si es anfibio, entonces él puede hacer dos cosas. ¿Quién me recuerda lo que hacen los anfibios? Sí, ¿qué más? Tiene que ver con la respiración. Respirar bajo el agua. Eso se llama respiración branquial. O sea, respirar branquial. Y cuando está fuera del agua, entonces él lo que va a hacer es que va a respirar pulmonar. O
sea, respiración pulmonar. ¿Listo? Entonces, podríamos decir que el animalito puede heredar directamente de la clase mamífero, ¿cierto? Porque, digamos, él pertenece a la clase de los mamíferos. Pero el animalito lo que va a hacer es que va a implementar todas estas interfaces, o sea, como poderes de diferentes animales para él reutilizarlos. Él es un mamífero, directamente pertenece a esta clase, pero va a utilizar poderes de otros animales a través de las interfaces. Eso mismo es lo que hacemos acá. Entonces, habíamos colocado la palabra implements, que indica que se implementa la interfaz. Ahora, lo que estamos viendo acá es una clase abstracta. Coloquemos ahí, clase abstracta, para que nos quede clara esa definición. Así, con simple observación, ¿quién me dice por qué esto es una clase abstracta? Miren la parte superior. Tiene una palabra clave, ¿cuál es? Abstract. O sea, si ustedes ven aquí, no hay ningún método abstracto, porque todos tienen cuerpo, todos tienen código. ¿Listo? Pero con la palabra clave abstract, estoy indicando que es una clase abstracta. Entonces, a diferencia de las interfaces que son obligatorias que todos sean abstractos, aquí puedo tener métodos que sean abstractos o no. Pero la palabra clave abstract ya hace que esa clase sea abstracta. Coloquen ahí un comentario. No se pueden instanciar objetos de una clase abstracta. O sea, yo no puedo utilizar el famoso new. Listo, o sea que yo no puedo crear algo como mamífero Perry igual new mamífero. Eso no me lo permitiría. Bueno, y hace un momento cuando mencionamos las interfaces decíamos que era una colección de métodos abstractos. Yo ahí también puedo tener variables, ¿cierto? Variables, pero no variables de instancia, sino variables a nivel de la clase. Rápidamente, o sea, mientras van abriendo las IDEs de desarrollo, vamos a ir mirando brevemente el código de cada uno de ellos. Acabamos de ver el de mamífero. Vamos a ver, por ejemplo, el de anfibio. Entonces, si ustedes miran, por eso les decía que aquí no hay forma de que se atrasen, porque el código es muy simple. Estas son interfaces. ¿Listo? Las interfaces se reconocen porque llevan la palabra clave interface. Interface, palabra clave que indica que es una interfaz. Entonces ustedes me van a preguntar, profe, ¿cómo creo la interfaz ahí en la IDE? Normal, como ha creado todas sus clases en Java. Le da clic derecho por ahí en el paquete, nueva clase. Solo que en el código le vas a cambiar la palabra class ¿por qué? Por interface. Entonces mire que en anfibio, por eso les decía que el código no va a ser largo. De hecho, el código más largo fue el que vimos, que era el de mamífero. O sea, aquí nada más va a colocar en los métodos. Entonces, por ejemplo, interfaz ovíparo, vamos a tener el método poner huevos, así como está ahí. ¿Cierto? O sea, que el que entendió ya de una vez se puede ir avanzando. Entonces, ya vimos anfibio, respirar branquial, respirar pulmonar. ¿Listo? Aquí tiene de tipo default, que alcanza dentro del paquete, pero lo ideal es que todo fuera público. Bien, vamos ahora con la interfaz venenoso. Observen que no tiene absolutamente nada, es decir, nada de código, porque todos los métodos tienen que ser abstractos. Lo único método que tiene es envenenar. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si él, digamos, tiene una clase y va a implementar la interfaz anfibio, y él dice, bueno, yo nada más quiero respirar branquial, o sea, respirar bajo el agua. La IDE le va a sacar una advertencia y le dice, usted debe sobreescribir todas las interfaces, todos los métodos de esa interfaz anfibio. Es decir, así usted no vaya a utilizar respiración pulmonar, pero tiene que tener ahí que al menos ese método usted lo está implementando. ¿Listo? Así no lo esté sobreescribiendo. Pero sí que sí está ahí. Por eso dice que es un contrato que se debe cumplir. Usted verá si respira pulmonar o no, pero debe tenerlo ahí. ¿Listo? Claro esto, venenoso. ¿Cómo sería la de ovíparo? A ver, descríbamela antes de que la mostremos. Hagamos de cuenta que estoy en la interfaz ovíparo. ¿Qué iría aquí? Entonces, public, interface, ovíparo, y aquí ¿qué diría? Public void, poner huevos. Verifiquemos a ver si sí quedó así. Perfecto, entonces eso es poner huevos. Pero observen que aquí coloqué un parámetro, int cantidad, para que el animalito me diga cuántos huevos puso. Incluso yo podía colocar aquí en vez de void un int, para que él retornara la cantidad de huevos que puso. Si yo quiero, pues, invocar ese método y que me diga, puse tantos huevos. En este caso, cuando invoco el método, debo enviarle un número de huevos que yo quiero que el animalito coloque. Entonces vimos la clase mamífero, que es abstracta, la clase ovíparo, venenoso y anfibio, ¿cierto? Y vamos entonces ahora sí a la clase ornitorrinco.
Prácticamente estas interfaces que ustedes vieron, los que tienen pues buena retentiva y prestaron atención, prácticamente esto ya ustedes saben cómo lo copian. ¿Cuáles son, digamos, como las dos que ustedes deben de tener en cuenta ahorita para que tomen nota? Mamífero, que es una clase abstracta, como para que al menos se guíen, y la clase ornitorrinco, que es donde vamos a implementar las interfaces. Es decir, ya lo otro usted lo va a escribir como usted quiera. Entonces vamos a pararnos en la clase ornitorrinco para ver cómo es que él está implementando las interfaces. Eso. Entonces si ustedes miran, en la parte superior dice public class ornitorrinco. Extiende de mamífero, lo que hemos visto acá. O sea, hereda directamente de mamífero. Si él hereda de mamífero, ¿qué cosas puede hacer? Puede mamar y amamantar. Y eso no había que sobreescribirlo porque él ya lo tiene, ¿cierto? Cuando yo cree el ornitorrinco y le diga, por ejemplo, Perry, que va a ser un objeto de la clase ornitorrinco, le digo Perry.amamantar, entonces sacaría el mensaje que está en la clase mamífero. Listo. Si ustedes ven, aquí hay varias notaciones que dicen @override, que eso quiere decir que estamos ¿qué? Duro. Estamos sobreescribiendo esos métodos, ¿cierto? De hecho, eso me lo trae la interfaz. Pues me lo trae cuando las inserto el código, me trae de una vez esto. Él me puede, cuando yo le doy implement, miren acá, la clase ornitorrinco extiende de mamífero, o sea, hereda de mamífero, e implementa, digamos así, los poderes, o sea, los métodos de anfibio, de ovíparo y de venenoso. Esto es lo que nosotros decimos que simula la herencia múltiple. Entonces permite que los objetos de la clase ornitorrinco tengan los poderes del mamífero, de un anfibio, un ovíparo y un animal venenoso, que obviamente usted va a sobreescribir eso, y es lo que estamos haciendo acá. Entonces yo diría que básicamente es copiar la primera línea y ustedes ya van a personalizar todos estos métodos. Ok, claridad sobre esto. ¿Quedó claro hasta ahí? Entonces vamos a ver la clase text, que es la de prueba, que es donde la que nosotros llamamos la clase main, donde tenemos el famoso método public static void main. Ahí vamos a crear los objetos de la clase ornitorrinco y vamos a ver cómo están utilizando entonces estas interfaces. Entonces me paro aquí en text y rápidamente vamos a revisar aquí el código. Entonces, en el método main estoy creando un objeto llamado Perry de la clase ornitorrinco. Aquí estamos invocando su constructor y observe que Perry puede mamar, puede poner huevos. Aquí inclusive este 3 quiere decir que ¿qué? Eso, ese es el parámetro que está recibiendo, va a poner 3 huevos. Y Perry también puede envenenar. Entonces mire que son poderes como diferentes clases, por decirlo así, o sea, interfaces, y que nosotros los estamos sobreescribiendo y lo estamos utilizando. Y mire que aquí puede él respirar pulmonar. ¿Qué más puede hacer Perry que no esté aquí? De lo que ya vimos. Respirar branquial. Esa falta y la podemos colocar aquí, ¿cierto? Y observen algo curioso. Ustedes ven que aquí crea Perry la clase ornitorrinco. Y aquí estoy creando una variable X de ovíparo. Entonces uno dice, o sea que yo puedo crear objetos de la clase ovíparo. No tengo una clase ovíparo porque ovíparo es una interfaz. Pero puedo referenciar cosas de la clase ovíparo, ¿cierto? Aquí lo estoy referenciando, dice X es de la interfaz ovíparo, ¿cierto? Y aquí lo estoy instanciando como ornitorrinco. Entonces, X, al ser, digamos, referenciado como interfaz, lo único que la X podía hacer en este caso sería poner huevos. ¿Ves? Entonces, por eso el new. Sí, por eso utilizamos el new. Aquí estoy instanciando dos objetos, Perry y la X. La X aquí la referencié. Referenciar es cuando yo la precedo, por ejemplo, del nombre de una interfaz o de una clase. Y la instancio, ahí sí solo con el nombre de la clase. Yo no puedo crear instancias de la interfaz, puedo crear referencias. Por lo general, este tema de las interfaces, como ustedes ven, hay dos partes. La parte que es, digamos, a nivel de código, y cuando trabajan interfaz gráfica, la parte gráfica, o sea, la GUI. Y es más, antes de colocarlo en ornitorrinco, voy a ejecutarlo para que ustedes lo vean funcionando. Entonces, observen los mensajitos acá. Observen que ya nací, es el mensaje que tiene el constructor de la clase mamífero. Cada vez que creo un ornitorrinco sale el mensaje, ya nací. Aquí dice, está rica la lechita. ¿Qué está haciendo en este momento? Sí, correcto. Aquí dice, coloqué 3 huevitos, ¿cierto? Ahí implementó ovíparo. Y aquí dice, lleve su ponzoñazo. O sea, ¿qué está haciendo ahí? Envenenar. ¿Listo? Aquí dice, el aire está muy denso.
respiración pulmonar. Muy bien. Aquí dice ya así. Ahí falta, por ejemplo, si le ponemos la branquial, vamos a hacerla en un segundito, antes de pasar donde Jorge. Entonces coloquémosle, por ejemplo, Perry, punto, y observen que aquí aparecen todas las interfaces que él puede utilizar, todos los poderes, ¿cierto? Mírenlos en negrita. Amamantar, envenenar, poner huevos, respirar, respirar pulmonar, respirar branquial. Ya vimos la pulmonar, vamos a decirle a Perry que respire branquial. Le doy doble clic a la interfaz, vuelvo y lo ejecuto. Y observen que él ya en este momento está respirando debajo del agua. Glu, glu, glu. Perfecto. Pues ahora sí, me paro en ornitorrinco, que fue la que pidió Jorge. Y recuerde que ustedes van personalizando. Como ven, este no es un tema difícil, es un tema de atención. Las ventajas nos ofrecen dentro de la programación orientada a objetos, porque vimos que nos permiten resumir un montón de cosas. Yo no tengo que saberme todo el código de todo lo que voy a hacer, pero sí tengo que saber al menos cuáles son las cosas esenciales que debe tener mi código, lo que veíamos, cuáles acciones va a tener un control remoto. Listo, ya sé cuáles y posteriormente las puedo programar y las puedo personalizar. Entonces esa es la gran ventaja que ofrecen las interfaces. Bueno, yo espero entonces que ustedes con el docente del Politécnico profundicen más en los temas de las interfaces. Obviamente es un tema que hay que seguirlo trabajando y ustedes lo van a estar, digamos, machacando constantemente entre sus proyectos de PPI. Les agradezco a todos por la actitud que tuvieron en clase, muy participativos, todo el mundo concentrado, todo el mundo trabajando, y me gustó que veo que la gran mayoría entendieron el tema. Posteriormente estaré mirando los resultados de las evaluaciones y haciendo la respectiva realimentación. Un aplauso para ustedes por el comportamiento que tuvieron. Gracias.